Tras el pequeño paréntesis en el que me he centrado en hablar un poco de algunos de los aspectos de la sociedad republicana, estuve hablando de los patricios y los plebeyos, también hablamos de los esclavos, ahora vuelve la historia cronológica de Roma. El objetivo de este programa y del que viene es seguir estableciendo un relato más o menos coherente dentro de todo este caos de fuentes que suponen los primeros años de la República Romana. Hoy en Roma Eterna seguiremos las andanzas de una joven república que tiene que defenderse de todos, a la vez que tiene que enfrentarse a un conflicto interno que la pondrá al borde de la desaparición. Empezamos. En estos dos próximos programas, tanto en el de hoy como el siguiente, van a ser dedicados a la trama oficial del podcast, a la cronología de Roma, pero van a estar especialmente ligados el uno al otro. ¿Por qué te cuento? Vamos a abarcar en estos dos programas un periodo que va entre unos 15, quizá 20 años, más o menos, porque si haces memoria, vamos a recordar que los reyes, según la cronología más aceptada, cae el último, el soberbio, en el año 509 a.C. Todas las fechas serán antes de Cristo, así que no lo voy a repetir más, 509, y en el 508 o 507 supuestamente tenemos todo lo que ocurrió con Lars Porsena. Así que en el programa de hoy vamos a continuar durante esos años hasta llegar al conflicto bélico más importante del programa de hoy, la batalla del lago Regilo, que algunos te dicen que ocurrió en el 499 y otros te dicen que ocurrió en el 496. Así acabará el programa de hoy, y el siguiente será dedicado a hablar de la instauración de la dictadura, de la cual hablaremos aquí hoy también, hablaremos de que habrá dos dictadores, y hablaremos de la secesión de la plebe en el año 494. Todo va junto. Tenemos que entender la historia como una sucesión de causas y consecuencias, así que lo que vamos a vivir hoy será en gran parte causa de lo que viviremos dentro de 15 días. Entiendo que es un problema crear un relato coherente de estos años porque es un puzzle lleno de flipadas y lleno de invents. Tanto Tito como Dionisio nos hablan durante estos años de toda una sucesión de cónsules y guerras que si yo te lo cuento tal cual es un auténtico peñazo y te vas a morir y te vas a dormir aquí y no quiero que te duermas. Así que vamos a hacer un ejercicio de síntesis. Con este programa también inauguro una nueva publicación que irá acompañada a estos programas cronológicos. Cuando se publique este audio, a la vez, haré una publicación tanto en la comunidad de iVoox como en Twitter. En Twitter responderé al tweet con el audio, con una imagen, un pequeño esquema cronológico de los años que se tocan aproximadamente en el programa, los cónsules de esos años y los conflictos más relevantes. Y a medida que Roma se vaya expandiendo por Italia y por el Mediterráneo, se sumarán ya los mapas cada cierto tiempo para situarnos. Me ha parecido la mejor opción porque ahora voy a empezar a decir nombres de cónsules y te voy a dejar la cabeza loca con tanto nombre. No quiero contarte la historia solo con nombres y fechas. Roma Eterna no es un podcast que te diga en este año pasó esto, con este cónsul, con esta cosa, no. Quiero contártela con sus hechos, de tal manera que sientas que estás ahí. Quiero que vivas la historia conmigo. Dentro de los modestos medios de los que dispongo, quiero intentar situarte y hacer que vivas la historia. Y tras esta pequeña introducción, pequeña entre comillas, vamos allá y nos metemos en harina para empezar con el programa de hoy. Y habíamos dejado a Roma liberándose de alguna manera del más que evidente yugo de Lars Porsena. Habíamos llegado a la conclusión de que es muy posible que Roma estuviera bajo el yugo de ese caudillo que fue Lars Porsena. Y tras la pérdida de esta dominación de Lars Porsena, vemos a una Roma debilitada y a una Roma de la cual todo el mundo quiere aprovecharse. Podemos deducir que bajo el mando de Lars Porsena y bajo los reyes, fueran 7 o fueran 40, Roma tuvo una posición predominante en la zona. Predominio que ahora había perdido por completo. La ciudad de las 7 colinas va a ver cómo poco a poco todas las alianzas
que había tejido en esa época anterior se rompen y la práctica totalidad de esos vecinos se vuelven contra ella. Otra opción, ahora que estamos aquí tú y yo en confianza y que no nos escucha nadie, otra opción muy interesante es que ninguna de esas alianzas existiera y todos estos conflictos sean fruto de la expansión que poco a poco fue experimentando la ciudad y que, por supuesto, generó roces entre los vecinos. Es posible que este último enfoque esté más cerca de la realidad que aquello que nos cuentan nuestros autores de cabecera, porque estos autores nos hablan de unas alianzas que se han roto en virtud de acuerdos conseguidos con los reyes que quizá no existieran. Y los primeros que intentarán aprovecharse de esta supuesta debilidad romana tras la caída de Lars Porsena fueron los sabinos. Los sabinos estaban convencidos de que Roma no volvería a ser la que fue y empezaron a saquear territorio romano, causando destrozos en los campos, con el consiguiente agravio, por supuesto, de los agricultores romanos. ¿Qué? ¿Cómo? Sabinos a mí. ¿Rómulo? Aquí estoy, presentador, escuchando cómo hablas de los sabinos. Pero... ¿y el rayo? No has usado el rayo para... ¡Hostias! ¿Querías rayo? Toma rayo, toma rayo. Siempre me asustas, joder, Rómulo. Un día me va a dar un infarto. ¿Qué quieres? Hacía tiempo que no salías, ¿dónde has estado? Shh, no preguntes ahora. Tengo un plan para acabar con los sabinos. Vale, pero no incluirá el secuestro de personas, ¿verdad, Rómulo? Que te conozco. No. ¿Cómo que secuestro ni que secuestro? Ya sabes que yo sé tratar con ellos. Sí, pero sabes tratar con ellos secuestrando gente. No queremos planes así, Rómulo, no queremos secuestro de personas. No, esta vez no incluye ningún secuestro de personas. Es un plan infalible. Mira, celebramos unos juegos y les invitamos a que vengan. Vale. Organizamos banquetes, fiestas, bailes y que estén tranquilos y relajados. Suena a secuestro. Suena mucho a secuestro, Rómulo. Ya lo hiciste una vez. Que se lo pasen bien. Y cuando estén relajados, ¿cómo no es un secuestro esto? ¡Romanización por sorpresa! ¿Cómo que romanización por sorpresa? ¿No has visto la película Princesa por sorpresa? Sí. Pues aquí, romano por sorpresa. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! Madre mía. Tras esta, no sé cómo se llama, interrupción, chiste, broma, no sé, Rómulo, estés donde estés, deja de atormentarme. Pues eso, los sabinos, que no iban a ser romanizados por sorpresa, muy a pesar de Rómulo, estaban destruyendo los campos romanos. Estaban desolando las tierras de los agricultores. Roma envió una embajada para pedir que, por favor, que se calmen un poco. Y para exigir, aparte de solo pedir la paz, exigir indemnización por los daños que estaban causando, sin mediar provocación alguna. Se estaban aprovechando de la debilidad romana tras la caída de Lars Porsena. Los embajadores romanos recibieron respuestas bastante insolentes por parte de los sabinos, según Dionisio de Carnaso, claro, y Roma no tuvo más remedio que declarar la guerra al pueblo sabino, al que derrotó en una batalla cerca del río Annio. Esta batalla, esta rápida victoria contra los sabinos, envalentonó a los romanos, les hinchó de orgullo, de confianza, de alegría. Creían que las cosas volvían a ir bien a nivel geopolítico. Por su distinción en esta primera guerra contra los sabinos, el Senado, según nos cuentan, decretó conceder el triunfo conjunto para los dos cónsules de ese año, Marco Valerio, hermano de Publícola, y Publio Postumio, apodado Tuberto. Estamos en el año 505. Pero a Marco Valerio, nos cuenta Dionisio, se le dio un premio un poco más especial. Se le obsequió con un terreno para que construyera su vivienda en la mejor zona del Palatino, y los costes asociados a la edificación irían a cargo del Estado. Lo llamativo de esta casa
es que sus puertas eran las únicas de toda Roma, tanto de edificios públicos como de privados, que se abrían hacia afuera. Al año siguiente, en el 504, los cónsules fueron Publio Valerio Publicola, por cuarta vez, y Tito Lucrecio, que ocupaba el cargo por segunda vez. Llevamos 6 años de república y Publicola ya ha conseguido 4 consulados. Menos mal, Bruto. Menos mal que no se iban a repetir los consulados, que no iba a estar el poder en manos de unos pocos. Menos mal, porque si llega a estar repartido... Durante este consulado los sabinos, que estaban todavía encabritados y furiosos por la derrota sufrida el año anterior, celebraron una asamblea general de todas las ciudades y decidieron entrar en guerra contra los romanos. No reconocían ningún tratado firmado con Roma, ya que habían sido firmados en tiempos del rey Tarquinio, y este había sido derribado del poder. Habían pasado 6 años desde su caída y todavía estaban coleando los tarquinios. ¿Te acuerdas de Sexto Tarquinio, el hijo? Pues aquí lo tenemos, encargándose de persuadir a las personas más influyentes de las diferentes ciudades latinas para que se unieran y marcharan contra Roma. A esta conjura se unieron las ciudades de Fidenas y de Cameria. Iban todas a tope. Designaron a Sexto Tarquinio general, con todos los poderes, y le confiaron el reclutamiento de tropas de todas las ciudades. Roma la iba a sentir en el pecho, muy fuerte, si todas las ciudades de la zona se unían contra ella. Pero no todo iban a ser malas noticias. También había cosas buenas. Por ejemplo, nos hablan las fuentes de una baja, de una deserción que tuvieron los sabinos muy importante entre sus filas y que cambió la balanza en favor de Roma en todo este conflicto. De esta deserción se hacen eco tanto Tito como Dionisio, pero le cambian los nombres a la persona, al protagonista. Para Tito Livio el personaje se llama Atius Clausus y para Dionisio es Titus Claudius. Yo le voy a llamar Tito Claudio. Este señor, del que tenemos información de su auténtica importancia en el relato de Dionisio, porque Tito simplemente dice que desertó, este Tito Claudio era un noble y muy rico sabino que vivía en la ciudad de Regilo. Cuando las ciudades sabinas empezaron a conspirar, a unirse contra Roma, este señor no era partidario de la guerra, y sus rivales políticos le acusaron de traición al no querer participar en la guerra, al ser contrario a la guerra contra Roma. Fue el único que en la asamblea que se celebró se opuso a quienes creían que los tratados estaban derogados tras la caída de los tarquinios. Así pues, lo que hizo este señor fue, antes de que le cogieran y le juzgaran por traidor, reunió sus bienes, reunió a sus colegas, a sus amigos, clientes y se pasó a los romanos. Pero cuando hablo de bienes, parientes, amigos, clientes, no te hablo de 4 cosas, no te hablo de una maleta, un arcón y su madre o su mujer, sus hijos, no. Entre parientes, amigos y clientes, relación clientelar de la cual ya sabes un poco más gracias a los programas anteriores, Tito Claudio nos cuenta a Dionisio que aportaba 5.000 hombres dispuestos a defender la República con las armas. Imagínate el nivel económico de este señor, de Tito Claudio, como para movilizar él solo a 5.000 personas para la guerra. Ten en cuenta también que igual el número está un poco inflado, también. Pero 5.000 hombres. Ninguno de los dos lo mencionan, pero es posible que Tito Claudio fuera uno de esos condotieros arcaicos de los que te hablé durante la caída de la monarquía, un señor de la guerra, con un ejército privado nada despreciable. Tito Claudio no se unió gratis a Roma, no se unió por amor al arte. Nos cuentan que a cambio de unirse a Roma, el Senado y el pueblo lo inscribieron directamente entre la lista de los patricios, ojo ahí, directamente, de 0 a patricio en 20 segundos, y le permitieron, interesante esto también, que tomara una parte de la ciudad del tamaño que quisiera para la construcción de sus viviendas. Además, le dieron del Ager Publicus, de la tierra pública, territorios entre la ciudad de Fidenas y la ciudad de Picecia, para que pudiera distribuir lotes a todos los suyos. De este Tito Claudio cuenta la leyenda que se formó con el tiempo la gens Claudia. Cuando hablemos de alguien que se llame entre el nombre Claudio, es posible que descienda de aquí, legendariamente, claro. Es obvio que este señor es más importante de lo que nos cuentan. Roma le entregó casi media ciudad. Le hizo patricio, le dio tierras. Roma trató a Tito Claudio como si hubieran fichado a Messi. Directamente, es que es en plan, toma las llaves, toma
mi ganado, toma a mis hijos, lo que quieras. Su influencia en la guerra fue decisiva y seguramente fue el máximo responsable de las victorias romanas en esta época. Todo estaba preparado para el enfrentamiento. Los sabinos no esperaron más y marcharon contra Roma. La estrategia de los sabinos fue establecer 2 campamentos. Uno en campo abierto, no muy lejos de la ciudad de Fidenas, por si había que huir, y otro en la propia ciudad, para proteger a la población y además servir de refugio a los que estaban en el campamento de fuera, en el caso de que las cosas fueran mal dadas. Los cónsules romanos, por su parte, Valerio y Lucrecio, acamparon también separados el uno del otro al mando de todos los hombres romanos en edad militar. Valerio estaba en campo abierto y Lucrecio sobre una colina desde donde veía perfectamente el campamento de Valerio. Los romanos pensaban que la guerra se decidiría rápidamente en campo abierto. Ya sabes que los romanos han sido y son muy dados a quererse demasiado. Pero Sexto Tarquinio, el general de los sabinos, no pensaba atacar en campo abierto, no quería ceder a los romanos esa ventaja. Su plan era atacar por la noche. Tras prepararlo todo, Sexto Tarquinio seleccionó de entre sus tropas a un contingente de élite con una misión: asaltar la fortificación romana. Mandó órdenes a los que estaban acampados en Fidenas para que cuando vieran que los suyos habían salido, salieran también de la ciudad equipados con armamento ligero para tomar el campamento romano. Era una operación rápida: entrar, golpear y tomar el campamento. Ordenó que sus hombres se emboscaran en lugares apropiados y que, por si un casual a los hombres de Valerio les llegaban refuerzos del campamento de Lucrecio, se levantaran y les atacaran por la espalda haciendo el máximo ruido posible. Hechos estos preparativos, Sexto Valerio esperó el momento oportuno para lanzarse al ataque. Pero para desgracia de los sabinos, un desertor fue al campamento romano y reveló su plan al cónsul Valerio. En estos relatos siempre hay un desertor que de manera providencial aparece y desvela los planes. Este desertor informó de todo al cónsul y rápidamente Valerio envió al otro campamento al legado Tito Larcio para que comunicara los planes del enemigo a su colega cónsul, a Lucrecio, y le explicara de qué manera debían atacar. Una vez enviado a Tito como mensajero, convocó a tribunos y centuriones, les explicó lo que había pasado, les arengó y les dio sus órdenes. Ya habrá tiempo de entrar en profundidad en los diferentes cargos de las legiones cuando hablemos del ejército romano. Los tribunos militares, así en plan resumen, eran 6 y por turno eran los jefes de una legión. Por ejemplo, igual un cónsul estaba a su cargo de 3 legiones, por ejemplo. Pues cada legión estaba al mando de un tribuno. Todavía no era medianoche cuando Sexto Tarquinio se dispuso a asaltar en silencio el campamento romano. La tensión se podía masticar. Todos avanzando en silencio. Ordenó que no hicieran ni un ruido, que no rompieran ni una rama del suelo, porque, como alertaran a los romanos, toda la operación se iría al traste. Cuando fueron avanzando los primeros y llegaron al campamento romano, no vieron ningún resplandor de luces, ni oyeron voces de centinelas, ni nada, pero se confiaron, pensaron que quizá los romanos iban tan sobrados que no dejaron a nadie de guardia y que estaban todos durmiendo. Se frotaron las manos, afilaron los colmillos y siguieron avanzando. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era que entre el foso que rodeaba el campamento y la empalizada estaban agazapados los romanos ocultos por las sombras de la noche e iban matando uno a uno a todos los sabinos que cruzaban. Durante un buen rato las muertes de los sabinos que iban en vanguardia pasaron inadvertidas para los sabinos que iban en retaguardia. Pero cuando salió la luna y hubo un poco de luz, los que se iban acercando al foso vieron la realidad, vieron un montón de cadáveres de compañeros suyos y junto a ellos a un contingente romano que salía a su encuentro como locos. En ese momento los sabinos arrojaron las armas y salieron corriendo. Yo lo haría también. Vamos, los romanos como locos en plena madrugada por ti, yo me voy. Yo tengo un bautizo, me tengo que ir. Uy, qué tarde se me ha hecho, hasta luego. Los romanos salieron gritando, haciendo escándalo.
corriendo detrás de ellos. Lucrecio, que era muy listo, por si acaso envió por delante a la caballería para que reconociera el terreno. No fuera que los sabinos hubieran montado una emboscada, una falsa retirada, así que comprobó que todo estaba en orden y se unió al combate. La victoria romana fue total. Solo unos pocos lograron salvarse entrando en Fidenas, que acabó completamente sitiada. Dionisio nos dice que esa noche murieron 13.500 sabinos y fueron hechos 4.200 prisioneros. Dionisio, entre tú y yo, así, entre tú y yo, ni harto de vino, que esto no es el Señor de los Anillos, o sea, no. Se flipaban un poco con los números, pero hay que creerlos. Fidenas, tras un asedio de pocos días, acabó siendo tomada por los romanos. Cuentan que no se la destruyó ni se vendió como esclavos a sus ciudadanos porque era una ciudad que se consideraba hermana. Simplemente se capturó, se castigó a los líderes de la facción contraria a Roma, con el fin de apaciguar los ánimos y que no volvieran a las armas. Eso sí, por si acaso, se dejó un contingente, una guarnición romana en la ciudad. Nos adentramos en un nuevo año, y ya sabes el dicho, año nuevo, cónsules nuevos. Y en el 503 los cónsules fueron Agripa Menenio Lanato y Publio Postumio Tuberto, siendo el segundo consulado de Tuberto. Dionisio aquí nos dice que los sabinos volvieron a la carga ese año, mientras que Tito Livio nos habla de una guerra contra los auruncos que no menciona Dionisio. Aquí, como ves, ya directamente se lo inventan. La diferencia esta vez es que los sabinos derrotaron a los romanos utilizando una de las tácticas militares más viejas de la historia y en la que Roma caerá muchas veces a lo largo de su dilatada historia: la falsa retirada. Los sabinos hicieron lo mismo que habían hecho en el primer enfrentamiento, si te acuerdas. Empezaron a arrasar los campos romanos y el cónsul Postumio, cansado ya de los sabinos, cansado de que estuvieran dando la vara una y otra vez, ordenó marchar inmediatamente al encuentro de los saqueadores sin preparar nada. Con lo primero que pilló fueron a la carga sin ningún tipo de preparación. Los sabinos, al ver al ejército romano yendo como bestias hambrientas a por ellos, se retiraron como si huyeran despavoridos con el fin de que los romanos se confiaran y les persiguieran, hasta que llegaron a un espeso bosque donde, oh, sorpresa, aguardaba emboscado el resto del ejército sabino. Fue una masacre. Los que cayeron en la emboscada murieron y los que intentaron huir vieron su paso cerrado por el resto del ejército, acabando cercados en una colina cercana a Roma. Las tropas sabinas los dejaron ahí, rodeados, atrapados y temiendo por su vida toda una noche. Imagínatelos. Muertos de miedo ahí, rodeados por el enemigo, que no sabe si te va a matar, si te va a dejar, toda la noche. Al día siguiente, cuando llegaron a Roma las noticias del desastre, el otro cónsul, Agripa Menenio, después seguramente de acordarse de toda la familia de su colega cónsul, armó a todos los ciudadanos en edad militar y los condujo en auxilio de los que estaban rodeados en el monte. Los sabinos, viendo la que se les venía encima y como si de un concurso de la televisión se tratase, se plantaron. Dijeron: bueno, hemos llegado lejos, tenemos buen botín en ganado, en riquezas, en esclavos, nos podemos ir a nuestra casa contentos, además nos llevamos un aplauso, el juego del programa, y se retiraron. Los romanos estaban furiosos con el cónsul Postumio. ¿Cómo fue a atacar sin prepararse y cómo cayó en una emboscada tan evidente? ¿Cómo se dejó engañar de esa manera a un cónsul de Roma? Esa frase, ¿cómo se dejó engañar de esa manera a un cónsul de Roma?, la voy a repetir mucho a lo largo de la historia porque, madre mía, hay historias de generales brillantes, de cónsules con unas dotes militares brillantes, pero también hay muchos cónsules con dotes militares bastante escasas. Los sabinos, en cambio, estaban orgullosísimos de la victoria y confiados en que Roma no se iba a recuperar de ese encontronazo. Confiados, ojo, hasta el punto de enviar una embajada a Roma exigiendo que les cedieran la soberanía de Roma a los sabinos, para que ellos eligieran la forma de gobierno y las leyes que impusieran. Y ya de paso, exigían que se permitiese el retorno de los tarquinios,
La insolencia de los sabinos era ya, vamos, estaban tomando a Roma a cachondeo, hablando mal y pronto. Y como ves, siempre está planeando la sombra de los tarquinios, siempre, ahí, como una gota malaya. No dejaban de dar la vara. Sexto Tarquinio, que estaba ahí al frente de las tropas sabinas, seguía R que R intentando que volviera la monarquía a Roma. El Senado romano, sorprendido ante la insolencia y el nivel de sobradismo, si es que existe esa palabra, de los embajadores sabinos, decidieron hacer un all-in, decir, muy bien, tú la tienes grande, pues yo más. Dijeron a los embajadores que comunicaran a la Asamblea General de Ciudades Sabinas que depusieran las armas, que entregaran sus ciudades y que se sometieran nuevamente a Roma. Y que si además deseaban obtener paz y amistad, rindieran cuenta por todos los saqueos. Si se negaban a ello, la guerra llegaría a sus puertas. Ante tremendo duelo, por ver quién la tenía más grande y en vista de que ninguno de los dos bandos se iba a chantar ni medio centímetro, tanto sabinos como romanos sacaron sus tropas de nuevo. Ambos ejércitos acamparon muy próximos el uno del otro, cerca de la ciudad de Ereto. Cuentan que los sabinos superaban en número a los romanos abrumadoramente. Otra vez nos encontramos con que de repente Roma es muy inferior a su rival. Ese poder que antaño tuvo con los reyes se había desvanecido. Solo la intervención divina podía evitar que los sabinos arrasaran con todo. Y así fue, pues cuentan que durante la noche ocurrió un prodigio que cambió el curso de la batalla. Lo que cuentan que ocurrió fue que las puntas de los pilums que estaban clavados junto a las tiendas de los romanos, las jabalinas que lanzaban los soldados romanos justo antes de entablar combate cuerpo a cuerpo, surgieron llamas y el resplandor de esas llamas se extendió por todo el campamento como si se tratara de antorchas. Estas llamas se mantuvieron encendidas durante casi toda la noche. Esto se interpretó como una señal divina, como un presagio de una rápida y brillante victoria, puesto que todo cede ante el fuego y no hay nada que no destruya el fuego. Los soldados romanos, ante este presagio divino, salieron del campamento con la moral por las nubes, sin miedo a nada, enfrentándose a todo. El cónsul Postumio, deseoso de vengar su ridículo anterior, se enfrentó al enemigo a lo suicida, sin tener consideración ni por su vida ni por nada. Tanto el ala comandada por Postumio como la comandada por Menenio hicieron retroceder al enemigo. La victoria romana fue arrolladora, hasta el punto que el ejército sabino estuvo a nada de ser aniquilado. Los que se salvaron fue porque conocían el terreno, que si no, no lo cuentan. Al día siguiente, los cónsules hicieron quemar a sus muertos y recoger los despojos. Y tras ello, volvían a casa. El Senado, en agradecimiento, concedió al cónsul Menenio el triunfo, mientras que al otro cónsul, a Postumio, le otorgó una simple ovatio. Una simple entre comillas, claro. De esta ovatio viene nuestra palabra actual ovación. Este tipo de triunfo se otorgaba cuando el enemigo se consideraba inferior, por ejemplo, una revuelta de esclavos, cuando no se había declarado la guerra entre estados o cuando la batalla no había supuesto un peligro real para el ejército. Si el Senado consideraba que habías jugado la batalla de modo fácil, en lugar de un triunfo, te llevabas una ovatio, una ovación. En lugar de entrar en la ciudad montado en un carro, el general homenajeado por la ovatio lo hacía andando, solo, sin el Senado delante y sin participar sus soldados, vestido con la toga pretexta, la toga blanca con la cinta púrpura de los magistrados, y en lugar de llevar la famosa corona de laurel, llevaba una corona de mirto, que era una planta sagrada para Venus. Te hablé del mirto hace unos programas, a ver si te acuerdas. Y lo relacioné con Murcia y todo. Muy loco. Igual te estás preguntando por qué a Postumio, si combatió sin importarle su vida, por qué se le otorgó una ovatio y a Menenio un triunfo. Se le concedió la ovatio como castigo, se le concedió un honor inferior a su colega por la bochornosa derrota que había sufrido antes contra los sabinos,
en la que perdió tontamente a un montón de romanos y en la que él mismo estuvo a punto de ser hecho prisionero. En el mismo año en el que pasaba todo esto, en el año 503, moría Publio Valerio, Publícola, nuestro amigo, el hombre del casoplón, considerado el más virtuoso de todos los romanos de su tiempo. Y aquí tras su muerte hubo una gran sorpresa entre la gente, porque a pesar de haber sido cónsul 4 veces y ser uno de los padres de la República, cuentan que vivió una vida sencilla, sin lujos, hasta el punto de que tras su muerte se descubrió que no tenía dinero. No tenía nada, no dejó nada, no dejó riqueza material alguna. Tal era su nivel de pobreza que su familia lo iba a incinerar y enterrar fuera de la ciudad como un cualquiera, como alguien anónimo. Sin embargo, el Senado, al enterarse de la penuria económica en la que se encontraba, decretó contribuir a los gastos del entierro con dinero del tesoro público, y según nos cuenta Dionisio de Halicarnaso, Publícola es el único hombre ilustre de Roma hasta su época, hasta la época de Dionisio, hasta el siglo I a.C., para quien el Senado señaló un lugar en la ciudad cerca del foro y a los pies de la colina Velia, donde se le quemara y se le enterrara. Publio Valerio, que escogió no poseer nada más que lo imprescindible, fue honrado por la ciudad con unos funerales espléndidos dignos de un rey, y todas las mujeres romanas, de común acuerdo y como ya hicieran tras la muerte de Bruto, decidieron guardar luto por él durante un año, como si hubiera muerto uno de sus parientes más cercanos. Y antes de continuar, te voy a contar una de esas cosillas arqueológicas que tanto nos gustan y que puede que demuestren o no la existencia de Publio Valerio. En el año 1977 se encontró en la antigua ciudad latina de Sátrico, a 60 kilómetros de Roma al sur de los Montes Albanos, un bloque de roca que es la base de una ofrenda votiva al dios Marte. Datado alrededor del año 500, se le conoce como Lapis Satricanus, si lo buscas en Google, y en ese latín arcaico dice que los amigos de un tal Poplio Valesio erigieron eso en honor a Marte. Ese Poplio Valesio de latín arcaico se podría traducir en latín clásico como Publi Valeri, y si ya te digo que para referirse a amigos utiliza la misma palabra que cita el emperador Claudio cuando habla de Servio Tulio, ¿cómo te quedas? La palabra que utiliza es sodales. Así que no estamos hablando de amigos que se van de birrae, que se van de vinos con ese tal Poplio Valesio. Estamos hablando de unos camaradas, de unos compañeros de armas de ese Poplio Valesio, quizá Publio Valerio, y que dedicaron eso en honor a Marte, el dios de la guerra. Ese bloque se puede ver en el Museo Nacional Romano. Quizá Poplio Valesio fuera otra persona y nos estamos aquí haciendo películas, porque no está claro que esa inscripción se refiera a Publio Valerio. Pero estas cosillas me encantan porque permiten abrir una ventana al pasado y poder contemplar estos restos te hace viajar por un momento a esa época. Y es precioso, a mí me encanta. Damos un salto de 2 años. Al año siguiente, Roma volvió a la guerra contra Pomecia, ocupando el cargo de cónsules Ópiter Verginio y Espurio Casio, y el malestar en todo el Lacio por la actitud cada vez más beligerante y preponderante de Roma con el resto de ciudades, causó que al año siguiente, en el 501, siendo cónsules Póstumo Cominio y Tito Larcio, se formara una gran coalición antirromana formada por 30 pueblos. Este año, el año 501, va a ser muy importante para la historia porque verá el nacimiento de una institución que aún a día de hoy conocemos, la dictadura. Estos 30 pueblos se confederaron en una liga latina creada para defenderse del expansionismo romano. Así que el enfrentamiento armado era cuestión de tiempo. Pero recuerda que todavía estamos en un periodo semi-legendario en el que todavía tenemos invents por doquier. Y en este momento, en el momento en el que la Liga Latina se arma y se confederan estos 30 pueblos, las fuentes nos dicen que Roma estaba alarmada, muy alarmada, pero que mucho.
El Senado estaba convencido que se le venía una muy gorda encima. Con 30 pueblos unidos contra ellos, surgió por primera vez la idea de nombrar un dictador. Y en ese momento, el propio Tito Livio dice que las fechas y los nombres le bailan para remontarse al primer dictador, pero se hace eco de que, según los historiadores más antiguos, Tito Larcio fue el primer dictador y Espurio Casio fue su primer magister equitum, su primer jefe de caballería, su primer lugarteniente. El relato de Tito Livio es muy extraño. Yo lo siento mucho, Tito, te quiero entender, pero me lo pones muy difícil. Nos dice que cuando los latinos se enteraron del nombramiento de este dictador, automáticamente les entró la flojera y enviaron una embajada a Roma pidiendo la paz. El Senado en ese momento pidió como respuesta que la Liga Latina pagara los gastos de la preparación para la guerra, pero los latinos se negaron y Roma le declaró la guerra. ¿Vale? Pero después nos dice que hubo una tregua durante un año. Raro. Te declaro la guerra, pero la dejo en suspenso. Y el relato de Tito Livio sigue como si nada. Así que nos asalta la gran pregunta. ¿Qué pasó realmente para que Tito Larcio fuera nombrado dictador? Porque me resulta muy difícil de creer que la Liga Latina de repente se sintiera atemorizada porque Roma nombrara un dictador y la cosa se acabara ahí. Vamos a hacer una breve recapitulación. Tenemos a Roma creciendo, vale. Tenemos a la Liga Latina uniéndose para detener el creciente poderío de Roma, vale. Podemos entender que Roma se preparase para la guerra, pero para necesitar nombrar a un dictador hace falta algo más, hace falta que suceda algo más grave que una guerra, porque Roma había vivido muchas guerras, según nos han contado. No era la primera guerra. Iba a vivir muchas más guerras. No estaba en peligro, no estaba bajo asedio, por ejemplo. Quizá, y remarco mucho ese quizá, porque es fruto de reflexiones que yo hago así al aire, podemos encontrar la clave de esta dictadura en el conflicto social que empieza a gestarse y que estallará dentro de no mucho, en el 494, con la secesión de la plebe. Cuentan que aquí en ese momento la plebe se negó a ir a la guerra. Y una de sus reivindicaciones por las cuales se negaban a ir a la guerra era la esclavitud por deudas. Con lo que, por un lado tenemos ese caldo de cultivo social y por otro tenemos la figura del dictador. Un dictador se nombra cuando quien está en peligro, al menos en Roma, es la propia Roma, el Estado. Una rebelión social es sin duda un peligro. Recuerda las atribuciones del dictador. Contra el dictador no cabe apelación alguna. Es la figura perfecta para restablecer el orden, para restablecer el poder. El odio entre senadores y plebeyos era cada vez mayor. Es algo de lo que te hablaré en profundidad en el siguiente programa, pero quédate con la idea de que mientras pasa todo esto que te estoy contando en el programa de hoy, la plebe está de uñas contra los patricios hasta el punto de negarse a ir a la guerra. Lo veremos en el siguiente programa, pero hay toda una negociación entre la élite política y la plebe para aplazar esos conflictos e ir a la guerra. Y aquí es donde llega el momento clave del relato, separar lo interior de lo exterior. Vamos a tener que hacer un esfuerzo de reconstrucción. Me la voy a jugar muy fuerte. Vamos a aparcar todo esto, lo social, para el programa siguiente. Pero quiero que tengas claro que lo de dentro de 15 días pasa a la vez que esto. Y mientras tanto, la tensión entre Roma y la Liga Latina iba creciendo. Eso debía ser un cruce de miradas, de odios, de mensajeros, esa tensión entre bandas en el parking del Carrefour. Se fue calentando la cosa, se fue calentando cada vez más durante ese periodo comprendido entre el 499, según unos, y el 496, según otros. Tito y Dionisio no se ponen de acuerdo, aquí el baile de fechas es real. Un día de estos me voy a quedar bizco contando cambio. Fueron contemporáneos prácticamente, podían haber quedado para tomar un trozo de queso con pan, un vino ahí en la taberna, hablar un poco, ponerse de acuerdo. Tito, Dionisio, sentaos ahí a hablar y charlar. La Liga Latina y Roma se tenían muchas ganas. En estos años, la ciudad latina de Crustumerium se hizo con Fidenas. Las fichas estratégicas se iban moviendo. El Risk, que era el Lacio en esa época, estaba, on fire. La guerra total entre la Liga Latina y Roma era cuestión de tiempo y estaban todos ocupados con los preparativos.
El choque armado finalmente se produciría, según la cronología más aceptada, el 15 de julio del año 496. Estamos a punto de vivir la famosa, y casi con toda seguridad inventada, la batalla del lago Regilo. Para hacer frente al peligro de esta Liga Latina, Roma nombró a un segundo dictador. En el 501 teníamos la dictadura de Tito Larcio, que las fuentes dicen que se quedó ahí en el aire. Y ahora en el 499 o bien el 496 tenemos la dictadura de Aulo Postumio Albo y de Tito Ebucio como su magister equitum. Los efectivos con los que contaba el ejército romano se dividieron en 4 cuerpos, y 2 de ellos se quedaron en Roma, en la urbe, para protegerla, a las órdenes de Tito Verginio y de Aulio Sempronio Atrantino. Por parte de los latinos, también se designó a un comandante en jefe, en este caso viejos conocidos todos, ya verás. Octavio Mamilio, el yerno del soberbio y rey de Túsculo, era el dictador, entre comillas, de los latinos, y tenía como generales a varios tarquinios, entre ellos el mismo soberbio, y 2 de sus hijos, Tito y Sexto. Los viejos roqueros nunca mueren, siempre están ahí dándolo todo. Bueno, igual si mueren estos, pero no te quiero hacer spoiler. Según la tradición, la Liga Latina disponía de 40.000 soldados de infantería y 3.000 jinetes, frente a los 27.000 infantes y 1.000 jinetes aproximadamente que tenía Roma. Estos números están más inflados que yo tras las comilonas navideñas, así de claro te lo digo. Y empezó el juego táctico. Los latinos habían empezado bien, habían tomado el fuerte de Corbio y además habían recibido la promesa del pueblo de los Volscos, un pueblo situado al sur del Lacio, de unirse a ellos, con lo que aumentaría todavía más la superioridad numérica latina sobre Roma. Para evitar que los Volscos se unieran a los latinos, el dictador Postumio Albo avanzó a marchas forzadas contra los latinos, acampando en una colina junto al lago Regilo, situado cerca del actual Frascati, un lago que no existe actualmente al haber sido drenado en época posterior. Mientras este movimiento de Postumio Albo del dictador ocurría, Tito Verginio ocupó una colina cercana y Ebucio, el magister equitum, ocupó una tercera colina, de manera que al día siguiente, cuando se levantaron por la mañana a desayunar, los latinos descubrieron que estaban cercados. Estaban rodeados por 3 campamentos romanos. Los refuerzos no podrían llegar. Mamilio en ese momento vio las cosas un poco chungas. No podía esperar a que los volscos rompieran el cerco. Mamilio se vio entonces en una situación desesperada. En condiciones normales podría haber esperado a que los volscos acudieran en su ayuda y rompieran el cerco, pero había un problema. Se estaba acabando la comida. Los campesinos romanos habían utilizado la estrategia de tierra quemada antes de retirarse ante el avance latino, así que era necesario atacar antes de morir de hambre y de que los romanos se hicieran todavía más fuertes en su posición. Lo primero que hizo fue atacar la colina en la que estaban las fuerzas del magister equitum de Bucio, pero las cargas de caballería de Sexto Tarquinio fracasaron, no había manera de poder entrar por ahí. En ese momento Postumio interceptó de manera divina también, de manera providencial, a unos mensajeros volscos cuya misión era anunciar a los latinos la llegada inminente del ejército volsco. Y además no llegaban solos, llegaban con los hérnicos, un nuevo pueblo que se unía a la partida. Así que tenemos por un lado a Mamilio, desesperado por atacar, para no morir de hambre, y por otro a los romanos, también desesperados por atacar, para no verse envueltos entre 2 ejércitos abrumadoramente superiores en número. Esta es la versión de Dionisio. Dionisio nos cuenta lo del tema del mensajero y demás, y que estaban deseando atacar los romanos por el tema táctico, para no verse superados en número todavía más. En cambio, Tito Livio, como siempre barriendo para casa, cuenta que los romanos se enteraron de que estaban los tarquinios entre las filas latinas y al enterarse estaban como bestias sedientas de sangre, deseando entrar en acción para matar de una vez por todas a los tarquinios. Como siempre, Tito Livio aportando esa dosis de nacionalismo romano. Junto al lago Regilo se iba a decidir el futuro del Lacio durante los próximos años
y se iba a finiquitar de una vez por todas los intentos de los tarquinios por recuperar el trono de Roma. Ambos ejércitos se empezaron a desplegar. Postumio bajó de la colina y desplegó sus fuerzas en una llanura entre ambos campamentos, asumiendo personalmente el mando del cuerpo central, mientras Ebucio se colocaba en el flanco izquierdo y Verginio en el derecho. Por su parte, los latinos formaron con Mamilio dirigiendo el ala derecha, Tito Tarquinio en el centro y Sexto Tarquinio a la izquierda. Fue la batalla más encarnizada que jamás se haya visto antes. Los generales no solo se limitaron a dirigir la acción, participaron en la batalla personalmente, entablando combates singulares. Había odio entre ambos bandos. Ambos ejércitos cargaron el uno contra el otro. Tenemos al dictador Postumio alentando y organizando a sus hombres en primera línea de batalla en todo el fragor de la guerra, cuando de repente, cabalgando a gran velocidad, aparece, furioso, Tarquinio el Soberbio, al que le da igual estar en inferioridad de edad, de fuerzas, le da igual todo. Quiere matar al dictador Postumio. Postumio en el choque recibió una herida en el costado, pero rápidamente fue puesto a salvo por los suyos. En la otra ala, Ebucio, jefe de la caballería, cargó contra Octavio Mamilio. Octavio le vio y fue directo hacia él lanza en ristre. Ebucio acabó con un brazo casi amputado y Mamilio herido en el pecho. Aún herido, Mamilio siguió animando a sus hombres, haciendo avanzar ese batallón de exiliados romanos que estaba a las órdenes de Sexto Tarquinio. Los exiliados pelearon con valor, intentando recuperar su sitio en la patria, y durante un rato los romanos parecía que perdían terreno. En ese momento Marco Valerio Voluso, hermano de Publícola, viendo a Sexto Tarquinio al frente de los exiliados y enardecido por la gloria de su familia, que tenía el honor de haber expulsado a los reyes y con el fin de sumar una muesca más de gloria a su familia al haber dado muerte a uno de ellos, espoleó a su caballo y se lanzó contra Sexto. Sexto, al verlo, retrocedió a las filas de los suyos. La temeridad de Marco Valerio Voluso le llevó a meterse directamente entre las filas enemigas, como un cuchillo, entre los exiliados. Su caballo iba al galope a toda velocidad, y en ese momento alguien hirió en el costado a Valerio, que moribundo se iba cayendo del caballo sin que el animal perdiera velocidad. El dictador Aulo Postumio vio que el ejército romano poco a poco se iba deshaciendo tras la muerte de Valerio y ordenó a su batallón, a esa guardia personal que le rodeaba, que a todo romano que viera huir lo trataran como si fuera un enemigo. En ese momento los romanos que huían volvieron contra el enemigo y se rehizo por un momento el frente, haciendo que los latinos retrocedieran. Mamilio, por su parte, intentó reagrupar sus fuerzas y llamar a las reservas, pero en ese momento Tito Herminio Aquilino, héroe del puente Sublicio junto a Horacio Cocles, reconoció a Mamilio y cargando contra él le atravesó el costado, matándolo en el acto. El batallón de exiliados fue aniquilado por completo. Tito Herminio bajó de su caballo y se dispuso a despojar el cadáver de su enemigo, pero en ese momento fue herido mortalmente por un jabalinazo y murió al poco mientras recibía atención médica. El ejército latino estaba casi por completo destruido. Solo resistía el ala izquierda, la comandada por Sexto Tarquinio, que ordenó una última carga a la desesperada. Era el momento de vencer o morir para los latinos. En ese momento, cuenta la leyenda que aparecieron dos espléndidos jinetes de una estatura y una belleza sobrehumanas que lucharon en el bando romano y mataron a todos los latinos que salían a su paso. Sexto Tarquinio murió y el ejército latino, sin líderes, acabó retirándose. Después de la huida de los latinos, al atardecer, estos dos misteriosos jinetes aparecieron en Roma, en el foro, como recién salidos del combate, sudando y con los caballos exhaustos.
estos dos jinetes empezaron a lavar a sus caballos en una fuente que estaba frente al templo de Vesta, y la gente les preguntó cómo había ido el combate, qué había pasado, ¿había ganado Roma o había ganado la Liga Latina? Estos dos misteriosos jinetes relataron con todo lujo de detalles la victoria romana y después abandonaron el foro para no volver a ser vistos nunca más. Se llegó a la conclusión de que esos dos jinetes eran los Dioscuros, Castor y Pólux, que habían acudido en ayuda de Roma para vencer la batalla del lago Regilo. A estos mellizos se les llama Dioscuros por la palabra griega Dioskuroi, que significa hijos de Zeus. Eran hijos de Zeus y de Leda. Zeus se convirtió en cisne para fecundarla. Todo muy loco, todo cosas de Zeus. Y eran también hermanos de Helena de Troya, así que por el lado troyano tiene lógica que Castor y Pólux acudirán al rescate de los romanos. Si has ido a Roma o si tienes intención de ir, espero que sí, cuando todo esto acabe, de camino a los museos capitolinos vas a subir unas escaleras muy bonitas, y arriba del todo, justo antes de entrar en la plaza del Campidoglio, donde está la escultura ecuestre de Marco Aurelio, hay dos esculturas, una a cada lado, de dos jinetes, dos hombres jóvenes con sendos caballos al lado. Son Castor y Pólux. Además de Dioscuros, a Castor y Pólux se les conoce con otro nombre, que igual lo sabes, pero como curiosidad es bastante interesante. Y no es otro que Géminis. Si eres Géminis y alguna vez te preguntaste quiénes eran los gemelos de tu signo, son Castor y Pólux, porque son las estrellas más brillantes de la constelación de Géminis. Roma había vencido la batalla del lago Regilo, decantando la balanza política de la región. Por su triunfo, Postumio Albo recibió el agnomen de Regilensis y 3 años después fue elegido cónsul. Esta batalla además supuso el final de las aspiraciones tarquinias al trono de Roma, y según algunas fuentes, Tarquinio el Soberbio murió en la misma batalla, aunque otras, en cambio, dicen que logró escapar, pidiendo asilo al tirano Aristodemo de Cumas, donde moriría en el año 494 para gran regocijo de Roma. Aunque en ese momento Roma no estaba para muchas fiestas, pues había estallado un conflicto social interno que pondría a la joven república contra las cuerdas. La ruptura entre patricios y plebeyos era total, pero de eso te hablaré en el próximo programa. Bueno, vaya, el medidor de música épica ha explotado en este programa, ¿eh? Vaya, tremendo programa bélico hoy, programa muy marcial que me ha salido, en contrapunto con el siguiente que va a ser muy de discursos. Ahora déjame que recupere un poco el aliento, voy a beber un poco, como ya esta edición, cuando empieza la sección esta, beber un poco. Es que no ha sido nada fácil, ¿eh? Y antes de que se me olvide, 2 cosas. La primera, en los museos capitolinos hay un fresco maravilloso, espectacular, de Tommaso Lauretti, llamado La Victoria del lago Regilo, y además este pintor tiene muchas obras relativas a la época arcaica de Roma. Tiene obras en las que sale Bruto, Horacio Cocles, Escévola ante Porsena metiendo la mano en las brasas. Los museos capitolinos son algo espectacular. Espectacular. Y el segundo es un anexo al programa de los esclavos, un pequeño apunte para completar cosas que a mí me gusta mucho. Y es que el gran amigo del podcast, Jesús Sánchez Alguacil, crack entre cracks con los hilos que hace en Twitter, me dio un apunte a la hora de hablar de los libertos. Un ejemplo de liberto muy bueno sería Lucio Licinio II, que era liberto del senador Lucio Licinio Sura. Y además es un personaje, este Lucio Licinio II, es un personaje muy ligado
a nuestro país, a España. Se han encontrado 23 pedestales que rinden homenaje a este Lucio Licinio II, a este Lucius Licinius Secundus. Es el número más grande de epígrafes que se han encontrado dedicados a alguien privado en todo el Imperio Romano. Es buenísimo. Hay 23, se han encontrado 22 en Bárquino y uno en el actual San Andreu de Llavaneras. Es maravilloso. Su patrón, Lucio Licinio Sura, fue seguramente originario de Tárraco, y hay un Lucio Licinio Sura que en época justo anterior, en época de Augusto, erigió el arco de Bará. Es más, la familia Licinia, la gens Licinia, es muy importante en la zona de Bárquino, y además esto entronca con mi día a día. Yo actualmente vivo en Badalona, y cuando voy al trabajo presencialmente, actualmente estoy en teletrabajo, cuando voy al trabajo presencialmente paso cada día por el Museo de Badalona. Y al lado del Museo de Badalona, una ciudad con fuerte presencia romana, la Baétulo de la época, hay una casa museo, que se llama Jardines de Quinto Licinio. Los Licinios eran una poderosa familia patricia de la zona, y es más, en el Museo de Badalona hay una gran tabla de bronce que se conserva en muy buen estado, en la cual se hace referencia a un pacto de hospitalidad datado el 8 de junio del 98 después de Cristo entre los ciudadanos de Baétulo y un tal Quinto Licinio Silvano. Así que muchas gracias por el dato, Jesús. Muchas gracias por colaborar en el podcast, porque es una grandísima oportunidad conocer personajes que quizá vivieron en la misma zona en la que vives tú ahora, pero hace 2000 años. Es maravilloso, maravilloso. Tengo que investigar si estos licinios de Bárquino y Baétulo guardan algún tipo de relación familiar. Seguramente sí, porque tienen el mismo nombre, Licinio, lo comparten con otro Licinio muy famoso que posiblemente te esté rondando la cabeza, Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma en su tiempo y gran fan del oro derretido. Y para el siguiente programa tenemos, yo sospecho, barrunto, que para el siguiente programa va a haber discursos, va a haber pelea política, porque vamos a vivir el establecimiento de la dictadura, vamos a vivir el nacimiento de la dictadura, y vamos a ver el conflicto entre el poder económico y el poder humano, porque el poder económico sin el factor humano no se entiende. Tú tienes el poder, ok, tú eres un patricio, pero si no tienes personas que hagan tu trabajo, lo tienes un poquito mal. Así que vamos a ver cómo se va a tensar la cuerda hasta llegar a ese momento de la secesión de la plebe. Intuyo que va a ser un programa intenso. Va a ser un programa intenso, muy intenso. Y en esta sección de hoy, aparte de hacer estas pequeñas anotaciones y demás, quiero proponerte una cosa. Me gustaría saber desde dónde me escuchas. Porque recibí un comentario el otro día que me dejó loco. Loco. Pero loco. De Sergio Garis, que escucha el podcast desde Rusia, desde Nizhny Novgorod, disculpa si lo pronuncio mal, al lado del Volga, en Rusia. Y me quedé alucinando, digo, madre mía, desde ahí me escuchas. Un fuerte abrazo, un saludo, abrígate, porque debe hacer un frío ahí que pela ahora mismo. Me gustaría saber desde dónde me escuchas para imaginarte escuchándome. Y eso está guay, eso me hace mucha ilusión. Estoy un poco loco, quizá, sí. Pero me hace ilusión saber de dónde. Soy el Iván que está editando y se está partiendo con estas dos cagadas. A ver, no te trabes más, Iván del pasado. Inténtalo una tercera vez, tú puedes. Concéntrate. Pero me hace ilusión saber desde dónde me escuchas. Ahora sí. Así que ya sabes, no dudes, si quieres, claro, aquí no se obliga a nadie. Si quieres, déjame en comentarios desde qué lugar, desde qué localidad me escuchas, porque va a ser curioso. Y para el siguiente programa haré una recopilación de todos los lugares desde donde se escucha el podcast y vamos a comentarlo, porque puede ser muy curioso y muy interesante comprobar hasta dónde llega el podcast. Pero aparte de escribirme eso, no dudes en escribir lo que quieras en comentarios, que estoy encantado de leer, y si puedo te contesto sin ningún tipo de problema. Aparte de los comentarios, también me puedes escribir vía Twitter,
en la cuenta Roma a Eterna FM, o bien por correo electrónico en, me voy a asegurar de decirlo bien para no tener que editarlo, romaaeternapodcast@gmail.com. Bien, esa es la cuenta de mail. El Iván que está editando, Iván que estás editando, un saludo. No vas a tener que editar esto porque lo he dicho bien. De nada. Hola, soy el Iván que está editando. Gracias. Y muy importante, no olvides suscribirte al podcast. Es totalmente gratuito. Dale a seguir en la comunidad de iVoox para no perderte ninguna publicación en la comunidad y para que te avise cada vez que subo programa, que es cada 15 días. Cada 15 días, a las 5 de la tarde, hora peninsular española, ahí tienes Roma Eterna en iVoox. Y por supuesto, si crees que este podcast merece que inviertas un poco de tu dinero en él, tienes o bien la opción de suscribirte de pago a través del apoyo económico en iVoox, o me puedes invitar a un chupito de garum a través de la plataforma Ko-fi, que te dejaré el enlace aquí en la descripción del audio. Y antes de despedirme quiero enviar un saludo muy intenso y afectuoso porque sé que ha pasado un año 2020 bastante jodido. Me vas a disculpar el lenguaje. Y espero que este 2021 nos vaya bien a todos, pero también especialmente a él, Hank solo. ¿Qué pasa, Hanky? Un fuerte abrazo y arriba. Venga. Has tenido un año bastante chungo, pero dando guerra. Ahí estás. Y la de años que tienes de dar guerra. Maldito. Así que sin más me despido. Te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias de nuevo por escucharme. Y te espero dentro de 15 días en el siguiente programa de Roma a Eterna.